¿Sabías que la soledad no siempre es un problema externo, sino muchas veces una advertencia espiritual? Tal vez hoy duermes sola, tal vez tu matrimonio se quebró, tal vez nunca llegó el compañero que esperabas. Pero ¿y si esa soledad fuera más que un vacío emocional? ¿Y si fuera una voz de Dios que intenta mostrarte algo más profundo sobre tu vida? Quédate, porque hoy vamos a descubrir qué hay detrás de esa advertencia divina y cómo puede transformar tu corazón. Hola. Soy Juan Carlos Arrigan y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Si estos mensajes fortalecen tu fe y tu mente, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas enseñanzas que pueden bendecir tu vida. Dormir sola no siempre significa ausencia de compañía física, muchas veces revela la ausencia de paz interior. Puedes tener a alguien a tu lado y aún así sentirte sola, o puedes estar sola en la cama y sin embargo experimentar la presencia de Dios llenando cada espacio de tu corazón. La advertencia de Dios no es para humillarte ni condenarte, es para abrirte los ojos. La soledad sin fe se convierte en vacío, pero la soledad con Dios se convierte en fortaleza. La Biblia nos muestra ejemplos claros. Mira a Ana, antes de ser madre de Samuel, aunque tenía esposo, su corazón estaba angustiado y solitario. Lloraba en silencio porque no encontraba consuelo, pero cuando entregó su dolor a Dios, esa soledad se transformó en esperanza. Aquí está la clave. No es tu estado civil el que determina tu plenitud, es tu estado espiritual. La advertencia de Dios es clara. No pongas tu identidad ni tu valor en tener o no tener marido, esposa o pareja. Porque si lo haces, tu felicidad dependerá siempre de alguien externo. Pero si aprendes a poner tu confianza en Dios primero, tu identidad se vuelve sólida incluso en medio de la cama vacía. La soledad puede ser un enemigo o puede ser un maestro. Un enemigo cuando dejas que la preocupación y el resentimiento gobiernen tu mente. Un maestro cuando la conviertes en un espacio para escuchar la voz de Dios. Pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu soledad? Imagina que tu cuarto es un desierto en la noche. Si estás sola y sin fe, ese desierto parece interminable, oscuro y frío. Pero si aprendes a confiar en la presencia de Dios, ese mismo desierto se transforma en un lugar de encuentro con Él. Moisés conoció a Dios en el desierto, Elías escuchó la voz apacible en el desierto, Jesús venció la tentación en el desierto. ¿Te das cuenta? La soledad no es abandono, puede ser preparación. Déjame recordarte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu vida, apóyalo con un me gusta y déjame un comentario contándome cómo enfrentas tus momentos de soledad. Esa interacción ayuda a que más personas encuentren también esta palabra de esperanza. Ahora bien, Dios nos advierte porque sabe que la soledad mal interpretada puede convertirse en un terreno fértil para la amargura, la desesperación o incluso decisiones equivocadas. Muchas personas, por no aprender a estar solas con Dios, terminan buscando refugio en brazos equivocados. Relaciones tóxicas, dependencias emocionales, heridas que luego son más profundas. La advertencia divina es clara. No llenes tu cama vacía con cualquier compañía, porque no todo abrazo es sanidad. Algunos abrazos son cadenas. Mira lo que dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Este pasaje no es poesía romántica, es una revelación. Aun si no tienes esposo, tu alma tiene un esposo eterno, un Dios que no abandona, que no traiciona, que no falla. La soledad puede hacerte sentir invisible, pero para Dios nunca lo eres. Él ve tus lágrimas en la almohada, escucha tus suspiros en la noche, conoce tus pensamientos más escondidos. Y cuando te advierte sobre la soledad no es para que temas, es para que entiendas que tu primera relación es con Él. Amiga, no te equivoques. Un marido puede darte compañía, pero solo Dios puede darte plenitud. Puedes estar casada y sentir un vacío, o puedes estar sola y sentirte completa porque tu corazón descansa en quien nunca te falla. Esa es la gran diferencia que Dios quiere que comprendas. La advertencia de Dios es también una invitación a reflexionar en quién estás depositando tu confianza, porque si tu seguridad depende de una persona, tarde o temprano tu corazón se sentirá inestable. Pero si tu seguridad descansa en Dios, tu paz será inquebrantable, incluso en las noches más solitarias. Piénsalo así, la cama vacía puede ser símbolo de ausencia, o puede ser símbolo de espacio disponible para que Dios lo llene. Todo depende de cómo interpretes ese silencio. Muchos ven en la soledad un castigo, pero los que confían en Dios descubren que es un taller secreto donde el Creador moldea su carácter, sana sus heridas y fortalece su espíritu. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La soledad exterior no es el final.
Lo importante es lo que Dios está renovando en tu interior. La pregunta entonces es, ¿qué voz escuchas en tu soledad? ¿La voz del miedo que te dice que siempre estarás incompleta? ¿O la voz de Dios que te recuerda que Él es suficiente? Lo que determines escuchar es lo que dará forma a tu mente y a tu corazón. Mira a Ruth. Ella perdió a su esposo y quedó sola en tierra extraña, pero no se dejó paralizar por la desesperanza. Eligió caminar en fe, eligió confiar, y esa decisión la llevó a ser parte de la línea de bendición que dio origen al rey David y más adelante al mismo Jesús. Lo que parecía un final, Dios lo transformó en un comienzo glorioso. Aquí está un misterio que tal vez no has considerado. La soledad puede ser el terreno donde Dios prepara tu mayor propósito. Lo que hoy sientes como vacío puede ser la antesala de la plenitud. La advertencia divina no es para condenarte, es para despertar tu fe y recordarte que lo que parece ausencia muchas veces es espacio reservado para un milagro. Y hay algo más que no puedes olvidar: la soledad es pasajera, pero la presencia de Dios es eterna. Tu situación puede cambiar, tus relaciones pueden transformarse, pero la compañía del Señor permanece para siempre, como está escrito en Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es el mejor antídoto contra la ansiedad de la noche vacía. La Biblia también nos muestra a Esther, una joven que, aunque se convirtió en reina, conoció la soledad del silencio y la incertidumbre. Antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo, pasó 3 días en ayuno y oración. No fue la compañía humana la que la fortaleció en ese momento decisivo, fue la compañía de Dios en la intimidad de su soledad, y gracias a esa fe, su silencio se transformó en valentía y en victoria. Otro ejemplo es María Magdalena. Antes de encontrarse con Jesús, su vida estaba marcada por el vacío y la opresión. Muchos la rechazaban, otros la señalaban, pero fue en su encuentro personal con Cristo donde descubrió una plenitud que ningún hombre ni ninguna circunstancia podía darle. ¿Qué nos enseña esto? Que la soledad sin propósito destruye, pero la soledad con Cristo redime y levanta. Y mira la historia de la mujer samaritana en el pozo. Ella había tenido varios maridos, pero seguía sintiéndose vacía. El mundo la juzgaba, la soledad la perseguía, pero Jesús la encontró justo allí, en el lugar de su rutina, y le ofreció un agua que nunca más la dejaría tener sed. Esa agua viva es la que transforma la soledad en plenitud, porque llena lo que ninguna relación terrenal puede llenar. Aquí está el punto central. No se trata de negar la necesidad de compañía humana, porque todos fuimos creados para amar y ser amados. Pero la advertencia de Dios es que ninguna compañía humana puede ocupar el lugar que solo Él llena. Cuando confundimos eso, caemos en dependencias, en dolores y en frustraciones. Imagina tu soledad como una lámpara apagada. Puedes intentar encenderla con chispas humanas, relaciones pasajeras, distracciones temporales, apegos que al final se apagan. Pero cuando permites que Dios sea tu fuente, la luz no solo se enciende, sino que permanece. Y esa luz no solo alumbra tu vida, también ilumina la de quienes te rodean. Déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te hiciste. ¿Y si tu soledad fuera el escenario que Dios eligió para hablarte de una manera que no hubieras escuchado en medio del ruido? Muchas veces buscamos respuestas en los demás, pero las voces externas nos confunden. En el silencio de la soledad, la voz de Dios se vuelve clara, directa, personal. Elías lo vivió así. Se refugió en una cueva, sintiéndose derrotado y solo, pero allí escuchó la voz de Dios. No en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un silbo apacible. La advertencia divina es clara. No corras a llenar tu soledad con ruidos falsos. Aprende a escuchar la voz suave de Dios en medio del silencio. La soledad puede ser un arma del enemigo si la usas mal, pero también puede ser un instrumento de Dios si aprendes a rendírsela. ¿Qué significa esto? Que cada noche en la que pienses que estás sola, en realidad estás siendo invitada a confiar más, a depender más, a descubrir que nunca estás realmente sola porque el Señor está contigo. Ahora bien, la soledad no siempre llega para destruirte, muchas veces llega para formarte. ¿Cuántas veces has sentido que tu habitación se convierte en un eco de pensamientos y que esos pensamientos parecen más grandes en la noche que durante el día? Esa es la batalla que Dios quiere enseñarte a librar, porque si aprendes a entregarle esos pensamientos en oración, lo que antes era una carga se transforma en descanso. El rey David lo entendía muy bien. En los Salmos escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Fíjate en esto, no dice porque tengo compañía humana, ni porque todo me salió bien en el día. Dice porque tú, Señor, esa es la raíz de una paz real. La presencia de Dios no necesita llenar un espacio físico para llenar tu alma de confianza. Aquí hay algo importante. La soledad es peligrosa cuando la usas como excusa para huir.
pero es poderosa cuando la usas como oportunidad para crecer. Muchas mujeres y hombres que hoy inspiran al mundo atravesaron largos tiempos de soledad, pero en vez de dejarse derrotar, lo usaron como un altar de transformación. Piénsalo de esta manera: la soledad es como una tierra vacía. Si la descuidas, crecerán espinas de tristeza y resentimiento, pero si decides sembrar oración, gratitud y fe en esa tierra, se convertirá en un jardín que florece. Lo que determines sembrar en tu soledad será lo que después coseches en tu vida. Y déjame detenerme un momento aquí para hablarte de corazón. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque cada semana comparto reflexiones que pueden darte la fuerza y la claridad que estás buscando. Y también te invito a dejar un comentario. Cuéntame, ¿cómo has aprendido tú a enfrentar la soledad? Tus palabras pueden inspirar y bendecir a muchas otras personas que hoy necesitan escuchar que no están solas. Sigamos. La advertencia de Dios sobre la soledad también tiene que ver con el futuro. Muchas veces la soledad es el entrenamiento previo para el propósito que viene. José pasó años injustamente en la cárcel, aislado, traicionado y olvidado. ¿Qué parecía eso? Soledad. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Preparando su carácter para sostener la grandeza que le esperaba en Egipto. La soledad no era un castigo, era una escuela. De la misma manera, quizás hoy tu cama vacía y tu corazón inquieto te parecen un signo de fracaso, pero Dios lo está usando como un taller secreto para fortalecerte. La advertencia divina es: no desperdicies tu soledad, porque puede ser el lugar donde Dios está escribiendo tu próxima victoria. Y quiero dejarte esta imagen: cada lágrima que derramas en silencio en tu almohada es como una semilla que cae en la tierra. A los ojos humanos parece inútil, pero a los ojos de Dios es regada con fe, y en su tiempo dará fruto de consuelo, de fortaleza y de gozo. No olvides lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que debe gobernar tu mente cuando la soledad toque tu puerta. No la rechaces, pero tampoco la abraces sin propósito. Entrégasela a Dios y Él la transformará en algo más grande de lo que imaginas. La soledad tiene un secreto oculto que pocos descubren, y es que puede convertirse en la mejor escuela de tu vida. Y si lo que hoy ves como vacío fuera, en realidad la preparación para algo más grande que aún no imaginas. Y si tu soledad no fuera un castigo sino un llamado, mira a Moisés. Pasó 40 años en el desierto solo, lejos de todo lo que conocía. Podría haber pensado que su vida se había terminado allí. Sin embargo, en esa soledad Dios lo formó como líder, lo preparó para guiar a un pueblo entero. Lo que parecía un final fue en realidad un entrenamiento. ¿No será que tu soledad de hoy es el desierto donde Dios te está moldeando para tu propósito de mañana? La intriga es esta: muchos intentan escapar de la soledad buscando compañía inmediata, pero al hacerlo pierden la lección que Dios quería enseñarles en ese tiempo. La advertencia divina es clara: no huyas de tu soledad, aprende de ella. La soledad también revela con quién cuentas realmente. Cuando todo está lleno de ruido, cualquiera parece acompañarte, pero cuando llega la noche, cuando las llamadas no suenan y cuando la cama está vacía, ahí es donde descubres quién de verdad está contigo. Y Dios promete ser ese compañero que no se va cuando las luces se apagan. El enemigo sabe esto muy bien, por eso utiliza la soledad como su estrategia favorita. Te susurra al oído: ya no importas, nadie te necesita, siempre estarás sola. Y es en esas horas silenciosas donde la batalla se intensifica. Pero aquí está el gancho que quiero dejarte. La voz que decidas creer en la soledad determinará tu futuro. Si crees la mentira del enemigo, caerás en desesperación. Si escuchas la voz de Dios, encontrarás propósito y paz. Imagina por un momento tu soledad como una puerta. Puedes cerrarla con miedo y quedarte atrapada adentro, o puedes abrirla para que Dios entre y transforme ese espacio en un lugar de encuentro. La pregunta es: ¿qué tipo de puerta estás abriendo en tu soledad? La mujer del flujo de sangre vivió 12 años aislada, sola, rechazada por la sociedad, pero en lugar de dejar que esa soledad la destruyera, decidió usarla como impulso para buscar a Jesús. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Esa fe, nacida en su soledad, la convirtió en protagonista de un milagro eterno. Y si tu milagro también está escondido detrás de esa soledad que ahora sufres, aquí está otra intriga que no puedes ignorar. La soledad puede ser tu mayor debilidad o tu mayor fortaleza. ¿Cuál será en tu caso? Mira lo que escribió el salmista en el Salmo 25 contra 16:17. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. David no ocultaba su soledad.
la presentaba delante de Dios. Y eso lo fortalecía, porque en lugar de esconder su dolor, lo transformaba en oración. No ignores este detalle. La soledad ignorada se convierte en un veneno lento. La soledad entregada a Dios se convierte en medicina para tu alma. Quiero dejarte con una imagen que puede quedarse grabada en tu mente. La soledad es como la noche, oscura, silenciosa, a veces interminable, pero la noche nunca es eterna. Siempre anuncia la llegada de un nuevo amanecer. Así también tu soledad no es tu destino final. Es la antesala de la luz que Dios traerá a tu vida. Ahora piensa en Jesús mismo. Antes de su ministerio, pasó 40 días solo en el desierto. ¿Por qué permitió Dios esa soledad? Porque allí fue donde se enfrentó a la tentación y allí también fue donde venció. Lo que parecía un tiempo de debilidad fue en realidad el escenario de su victoria. Esa es la advertencia divina. Tu soledad puede ser el lugar donde decidas tu próxima victoria. Y aquí viene otra pregunta que puede cambiar tu manera de ver todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver la soledad como un enemigo, la vieras como una cita con Dios? Una cita que Él está esperando para hablarte, para renovarte, para mostrarte que no estás sola. Amiga, no te engañes, la cama vacía no es sinónimo de vacío en tu vida. El verdadero vacío es vivir sin Dios. Y aunque tu noche esté llena de silencio, tu corazón puede estar lleno de su presencia. La soledad también puede ser un espejo. ¿Qué significa esto? Que en ella se reflejan tus pensamientos más escondidos, tus heridas no resueltas y tus temores más profundos. Y aquí está lo sorprendente. Dios permite ese espejo para que puedas ver lo que necesitas sanar. No es un castigo, es una oportunidad de restauración. La intriga es esta. ¿Qué estás viendo en ese espejo de tu soledad? ¿Estás viendo derrota o estás viendo un proceso de transformación? Porque lo que interpretes determinará cómo sales de esta temporada. Recordemos a Jacob. Una noche, en soledad, luchó con un ángel hasta el amanecer. Esa soledad fue dura, fue un combate, pero al final salió con una nueva identidad. De Jacob pasó a llamarse Israel. Tal vez tu soledad también es esa lucha interna que parece interminable, pero que al final dará a luz una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más llena de fe. Y aquí está un secreto que pocos entienden. Muchas veces Dios te separa de las multitudes para hablarte a solas, porque en medio del ruido no escuchas, pero en el silencio cada palabra de Dios resuena en tu alma. Esa advertencia divina de la soledad no es para destruirte, es para llamarte a un encuentro más profundo con Él. Imagina la soledad como una semilla bajo tierra. A simple vista parece que está enterrada, oculta, incluso olvidada, pero en realidad está siendo preparada para brotar. La oscuridad de la tierra no es su final, es su inicio. Así también tu soledad, lo que parece encierro, puede ser el lugar donde empieza tu crecimiento. La mujer del pozo en Juan 4 lo descubrió así. Llegó sola, en medio del calor del día, porque evitaba a la gente y cargaba con la vergüenza de su pasado. Pero fue en esa soledad donde Jesús la encontró y le ofreció agua viva. Lo que parecía una rutina dolorosa se convirtió en el inicio de su transformación. ¿No será que tu soledad también es el escenario que Dios eligió para encontrarte de manera personal? Déjame plantearte otra intriga. ¿Y si la advertencia de Dios sobre tu soledad no fuera una condena, sino una invitación? Una invitación a depender menos de lo externo y más de lo eterno. Una invitación a dejar de buscar respuestas en las personas y empezar a buscarlas en su presencia. El profeta Habacuc lo entendió. En medio del silencio declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Aquí está la clave. La soledad y la escasez no le quitaron su gozo, porque su gozo no dependía de lo que veía, sino de en quién confiaba. Y aquí viene otra pregunta que quiero dejar en tu corazón. ¿Qué pasaría si en vez de ver la soledad como pérdida, la vieras como preparación? ¿Qué pasaría si cada noche de silencio fuera la forma en que Dios fortalece tu fe para lo que está por venir? La preparación de Dios casi nunca ocurre en medio del ruido, sino en el silencio. Y ese silencio muchas veces se traduce en soledad. La Biblia está llena de personajes que antes de ser usados poderosamente pasaron por temporadas solitarias. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. David pasó noches enteras cuidando ovejas, solo antes de enfrentarse a Goliat. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto solo con su Padre antes de iniciar su ministerio. ¿Te das cuenta del patrón? La soledad no es abandono, es entrenamiento. Cada minuto de silencio es como un cincel que talla tu carácter, que pule tu mente y que fortalece tu espíritu. Pero aquí viene lo intrigante. Si no entiendes la advertencia de Dios en la soledad, puedes desperdiciar el proceso. En lugar de crecer, te amargas. En lugar de fortalecerte, te debilitas. Por eso, el llamado es claro.
No malinterpretes la soledad, porque lo que parece vacío puede ser la semilla de tu propósito. Mira lo que dice Oseas 2:14. He aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es impactante. Dios mismo dice que llevará a su pueblo al desierto, al lugar de soledad, pero no para castigarlo, sino para hablarle más cerca. A veces, lo único que te impide escuchar a Dios es el ruido de las voces ajenas. Por eso, Él te separa, te deja sola, para que finalmente lo escuches a Él. Imagina tu soledad como una sala de espera. No es el lugar final, es el lugar de transición. Nadie disfruta estar en la sala de espera, pero todos sabemos que es necesaria antes de entrar al consultorio donde recibes la atención del médico. Así también tu soledad es la antesala de la intervención divina. Y quiero dejarte con esta intriga. Y si lo que hoy ves como tu mayor soledad fuera el escenario que Dios está usando para prepararte para tu mayor bendición, no olvides esto. La cama vacía puede doler, pero más vacío sería el corazón sin la presencia de Dios. La advertencia divina no es que nunca busques compañía, sino que no busques compañía sin primero llenar tu vida de su presencia. Porque cuando buscas pareja desde la necesidad, te vuelves vulnerable a cualquier engaño. Pero cuando lo haces desde la plenitud que da Dios, atraes lo que suma, no lo que resta. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es un gran ejemplo. Su valor no dependía de un hombre, sino de su relación con Dios. La Escritura dice que fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe ante el futuro. Esa seguridad no la da un matrimonio, la da la fe. Aquí está el secreto. La soledad no es la ausencia de amor, es la oportunidad de redefinir el amor verdadero. Y ese amor empieza con el que viene de Dios. Pablo también experimentó esta verdad en carne propia. En sus cartas habla de noches en prisión, de momentos de abandono, de sentirse solo en medio de acusaciones y juicios. Pero fíjate en algo sorprendente, aunque estaba solo físicamente, nunca se sintió derrotado espiritualmente. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios no depende de paredes, de cadenas ni de la compañía de los hombres. Su soledad se convirtió en el espacio donde la voz de Dios era más clara que nunca. Eso nos enseña algo crucial. Tu soledad puede ser vista como una cárcel o como un santuario. Todo depende de cómo la interpretes. La misma habitación donde lloras puede convertirse en el altar donde encuentres tu propósito. Ahora piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron, lo dejaron solo, lo lanzaron a la esclavitud y lo encarcelaron injustamente. Humanamente cualquiera diría que su soledad era un castigo, pero con los años se reveló el misterio. Esa soledad era el camino hacia su destino. Sin esos silencios, sin esas noches de vacío, nunca habría llegado a gobernar Egipto y salvar a multitudes. Aquí hay un detalle que pocas veces mencionamos. Si José hubiera tenido compañía en la cisterna o en la cárcel, quizás nunca habría escuchado tan fuerte la voz de Dios. La soledad lo obligó a apoyarse únicamente en la fe, y esa fe lo llevó a la cima. La intriga que quiero que te quede grabada es esta. ¿Qué grandes puertas está preparando Dios para ti a través de la soledad que hoy tanto te pesa? Quizás ahora no lo entiendas, pero el mismo dolor que intentó hundirte será la plataforma de tu testimonio. La soledad también tiene un efecto psicológico que a menudo ignoramos. Te confronta con tus pensamientos más profundos. Por eso puede ser tan incómoda. Te enfrenta a lo que normalmente escondes bajo el ruido de la rutina, pero allí está la oportunidad de crecimiento. Cuando eliges llevar esos pensamientos a Dios en oración, se transforman. Lo que parecía tormenta mental se convierte en diálogo con el Creador. Imagina tu mente como un lago agitado por el viento. La soledad puede hacer que esas aguas se revuelvan más, pero cuando invitas a Dios a ese lago, poco a poco el viento se calma y el agua vuelve a reflejar el cielo. Así funciona la fe en medio de la soledad. No niega el movimiento, pero trae calma y claridad. Ahora te dejo otra reflexión. Muchas veces buscamos desesperadamente compañía para llenar un vacío, pero Dios nos advierte que la soledad también puede ser un filtro. Filtra quién está contigo por interés y quién permanece contigo por amor verdadero. Si aprendes a interpretar la soledad como un filtro divino, dejarás de verla como un castigo y empezarás a verla como una protección. La soledad también puede aparecer en formas inesperadas. No se trata solo de dormir sola en una cama vacía, también puedes sentirse dentro de un matrimonio. Sí, puedes tener a alguien a tu lado y sin embargo sentirte completamente sola. Esa es la señal más clara de que la soledad no es solo una condición externa, sino un reflejo del estado interior del corazón. ¿Cuántas personas hoy viven rodeadas de familia, amigos, incluso pareja, y aún así sienten un vacío? Esa es la advertencia de Dios. No pongas tu plenitud en la presencia de alguien más, porque ni el mejor de los amores humanos puede sustituir la presencia de Dios en tu vida. Mira el caso de Lea en la Biblia. Estaba casada con Jacob, pero Jacob no la amaba como a Raquel. Humanamente ella tenía marido, tenía hijos, tenía casa y aún así estaba sola. Pero su soledad
Aprendió a reconocer que Dios la veía, que Dios escuchaba su clamor y que su identidad no dependía del afecto humano. Su soledad la empujó hacia una relación más íntima con el Señor. Aquí hay un misterio poderoso. La soledad puede ser el espejo donde descubres qué lugar ocupa Dios en tu vida. Si Él está primero, la soledad no destruye. Si Él está ausente, la soledad se vuelve insoportable. Piensa también en las personas mayores que muchas veces se sienten olvidadas cuando los hijos ya hicieron su vida. Esa soledad puede convertirse en un peso, pero también en un regalo, porque cuando los ruidos externos se apagan, tienes más espacio para escuchar la voz de Dios. A veces lo que parece una pérdida es en realidad un llamado a un nivel más profundo de intimidad espiritual. Y aquí viene la intriga. Y si la soledad que tanto temes es en realidad el escenario donde Dios quiere revelarte un propósito que no podrías descubrir rodeada de ruido y distracciones. La psicología lo explica de otra manera. El ser humano necesita momentos de silencio para reorganizar sus pensamientos, procesar emociones y encontrar claridad. Lo que la ciencia llama espacio mental es lo que la Biblia siempre ha descrito como estar quietos delante de Dios. No es ausencia, es preparación. La soledad también desnuda las motivaciones del corazón. ¿Por qué quieres compañía? ¿Por miedo al vacío o por compartir plenitud? Esa diferencia lo cambia todo. Porque si buscas compañía solo para llenar el miedo, corres el riesgo de aceptar cualquier cosa. Pero si buscas desde la plenitud que Dios da, entonces sabrás discernir qué personas suman a tu vida y cuáles restan. Imagina tu corazón como una lámpara. Si está apagada, buscas desesperadamente otra luz que te ilumine. Pero si está encendida por la presencia de Dios, no necesitas que nadie más te alumbre. Compartes tu luz en lugar de mendigarla. Esa es la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que construye. La soledad también puede convertirse en un campo de entrenamiento para la fe. Piénsalo, cuando todo va bien y tienes a personas alrededor es fácil confiar, pero cuando llega la noche silenciosa y no hay nadie que te abrace ni que te escuche, es ahí donde la fe se prueba de verdad. Es en ese momento cuando tienes que decidir, ¿le creeré a mis emociones o le creeré a Dios? David lo expresó en los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Él conocía lo que era estar solo, huir al desierto, dormir en cuevas, ser traicionado por quienes amaba. Sin embargo, su confianza en Dios lo sostenía incluso cuando la cama estaba vacía y el corazón dolía. Aquí está el misterio. La soledad no siempre es ausencia, muchas veces es presencia, porque cuando todo se calla, la voz de Dios se escucha más clara. Esa es la advertencia divina. No te desesperes en tu soledad, porque podría ser el escenario donde Él quiere hablarte. Ahora, llevemos esto a la práctica. ¿Qué puedes hacer con esa soledad? Primero, conviértela en altar. Si tu cama está vacía, pon tus rodillas en el suelo y haz de ese lugar un espacio de oración. Cada lágrima en tu almohada puede transformarse en semilla de fe cuando la entregas a Dios. Segundo, alimenta tu mente con promesas. La preocupación siempre llena la mente de ¿y sí? La fe responde con aunque falte compañía, aunque la cama esté fría, aunque el silencio sea duro, Dios sigue siendo fiel. Tercero, cambia la perspectiva. En vez de preguntar, ¿por qué estoy sola?, empieza a preguntarte, ¿para qué estoy sola? Esa pequeña diferencia abre tu corazón a descubrir propósitos ocultos en tu proceso. Y cuarto, comparte tu proceso. Cuando abres tu boca para decir lo que estás viviendo, no solo sanas tú, también sanas a otros, porque la soledad compartida deja de ser carga y se convierte en testimonio. La soledad puede ser amarga si la vives como abandono, pero puede ser dulce si la entiendes como preparación. Lo que hoy sientes como vacío puede ser mañana la base de una plenitud que nada ni nadie podrá quitarte. La soledad también puede ser un examen de prioridades. Muchas veces nos acostumbramos a depender tanto de los demás que cuando esa compañía desaparece nos sentimos sin rumbo. Pero ahí es donde Dios susurra: ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida, la compañía humana o mi presencia eterna? Mira el ejemplo de Jeremías. Fue un profeta incomprendido, muchas veces rechazado por su propio pueblo. Hubo momentos en que lloraba solo, al punto de ser llamado el profeta llorón. Sin embargo, en esa soledad descubrió que la fidelidad de Dios era más fuerte que el rechazo humano. La soledad lo hizo profundo, lo hizo sensible, lo hizo perseverar en un llamado que muchos habrían abandonado. Lo mismo pasa con nosotros. A veces la soledad es la herramienta que Dios usa para romper dependencias enfermizas y enseñarnos que podemos caminar con firmeza sin muletas humanas. La soledad, bien entendida, no te quita valor, te devuelve la dignidad que habías puesto en otros. Imagina tu vida como un libro. Cuando alguien se va, parece que una página se arranca y quedas con un hueco.
Pero lo que no ves es que Dios ya tiene preparado el siguiente capítulo, y muchas veces lo escriben en letras más grandes y con mayor propósito. Si te quedas mirando la página vacía, nunca leerás la historia completa. La intriga que quiero dejarte es esta. Y si tu soledad de hoy es la clave para que descubras la mejor versión de ti misma, la que no depende de un marido terrenal, sino de la plenitud que solo Dios puede dar. Mira también a Ruth. Ella quedó viuda, sin marido, sin futuro claro. Podría haberse dejado consumir por la tristeza y la amargura, pero en lugar de eso, decidió acompañar a Noemí y confiar en un Dios que no conocía del todo. Esa decisión la llevó a un nuevo comienzo y a formar parte de la genealogía de Jesús. Lo que empezó con soledad terminó con propósito eterno. Y aquí está la lección. La soledad no es el punto final. Puede ser el punto de giro, puede ser el momento en que eliges dejar atrás lo que se rompió y empezar a caminar hacia lo que Dios tiene preparado. La psicología nos dice que la soledad prolongada puede generar ansiedad y depresión, pero también nos enseña que cuando es bien gestionada puede ser fuente de creatividad, introspección y crecimiento personal. En otras palabras, la soledad puede destruirte o puede potenciarte, depende de cómo la vivas. La fe añade una capa más. Cuando decides poner tu confianza en Dios en esos momentos, la soledad no solo potencia tu mente, también fortalece tu espíritu. Lo que parecía abandono se transforma en compañía divina. Imagina tu soledad como un terreno baldío. Si lo dejas vacío, crecerán espinas. Pero si lo trabajas con fe, puede convertirse en un jardín lleno de frutos. Todo depende de qué semillas decidas plantar en ese espacio que hoy parece vacío. Amiga, amigo, si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero animarte a no ver tu soledad como un final, sino como un inicio. Dios tiene maneras misteriosas de obrar y muchas veces la soledad es la antesala de tu victoria. Te invito con cariño a que te suscribas a este canal, a darle me gusta a este video y a dejarme un comentario contándome qué enseñanza te está dejando tu tiempo de soledad. Tu experiencia puede ser la inspiración que otra persona necesita para seguir adelante. Aquí seguiremos compartiendo mensajes que nutren tu fe, fortalecen tu mente y te recuerdan que nunca estás sola, porque Dios siempre camina contigo.